Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 30 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 44 al 46. Parábolas del tesoro y de la perla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría, la inteligencia, la prudencia que ustedes y yo necesitamos para así entender el temor de Dios, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la humildad que necesitamos para ustedes y yo desechar todo lo malo de nuestra vida, recibir la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y más importante, que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu inteligencia, de tus dones, para que al alimentarme de tu palabra, la reciba en mi corazón con humildad, que no me contente con escucharla, sino que la ponga por obra y perseverando en ella dé mucho fruto y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el día de hoy, mis queridos hermanos y hermanas, estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del versículo 44 al 46, donde nos habla el Señor Jesús acerca de las parábolas del tesoro y la perla. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo por la alegría que le da. Va, vende lo que tiene y compra el campo aquel. Entonces la palabra del Señor hoy nos enseña que el reino de los cielos es lo más hermoso, lo más precioso que ustedes y yo podemos encontrar en la vida, que no hay nada material que se pueda igualar, que se pueda comparar a aquello que Dios tiene para ustedes y para mí. En Marcos 1:15 nos dice el Señor: arrepiéntanse y crean en la buena nueva. En esa buena noticia que el Señor nos trae, no hay nada que pueda compararse. Tanto así que el salmista en el Salmo 119, versículo 72 dice: prefiero la palabra de Dios antes que oro y plata. Y es así, mis queridos hermanos y hermanas, porque iluminándonos y dejándonos iluminados, dejándonos guiar de la palabra de Dios, ustedes y yo podemos dar mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15, y podemos alcanzar la salvación. Por eso cuando sentimos ese llamado del Señor, cuando sentimos que el Señor nos dice
cuento contigo a través de llamarnos, a través de su palabra, a través de escuchar alguna prédica y sentimos que el Señor toca nuestro corazón. Es el Señor hablándonos a nosotros y diciéndonos, cuento contigo para el reino de los cielos, para que nosotros nos alimentemos, para que demos fruto y también para que hablemos de aquello que hemos encontrado. Una persona cuando se enamora está contenta, está feliz y cuenta a los demás cuál es su felicidad. Cuanto más cuando ustedes y yo hemos conocido o estamos en el camino de conocer la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el hombre va y vende, vuelve a esconderlo y vende lo que tiene para comprar aquel campo, que quiere decir que quien encuentra al Señor es capaz de dejar todo atrás, de dejar de pensar qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero para mí, sino pensamos ya diferente, qué es lo que Dios quiere de mí, cómo es que Dios quiere que yo actúe, que yo proceda, que yo me porte, que yo hable, que yo sea con los demás, ya no de una forma de mi punto de vista, sino como dice en Efesios 5:10, buscando la voluntad de Dios. Y también nos dice, también es semejante el reino de los cielos a un mercader, a una persona que hace negocios, uno que compra y que vende, un mercader, que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va a vender todo lo que tiene y la compra. Esa perla de gran valor es la sabiduría de Dios, es los regalos que el Señor tiene para ustedes y para mí. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 7 dice, el comienzo de la sabiduría está en adquirirla. Por eso pidámosle siempre al Señor que nos dé la sabiduría. Ese es el tesoro escondido que Dios tiene para nosotros, para que ustedes y yo, con la sabiduría de Dios, procedamos de acuerdo como Dios quiere, porque con nuestra sabiduría humana solamente vamos a proceder como nosotros pensamos y que nosotros queremos buscar cada día la santidad, como dice ahí en Hebreos 12:14, que busquemos la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Cada día buscando la santidad necesitamos para aquello la sabiduría y la sabiduría que viene de Dios. Escuchen como dice Proverbios 4:7, el comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. Igual como nos dice hoy de otra manera, que el que encuentra va y deja todo atrás. Cuando dice vende todo lo que tiene, está diciendo que deja todo atrás por amor al reino de los cielos. Es cuando sentimos el llamado. Por ejemplo, antes de empezar en el camino de la evangelización, yo me desvelaba por la música. Ahora me desvelo por la palabra de Dios, porque he encontrado esa perla, ese tesoro que he sido capaz de dejar todo atrás, porque he encontrado lo más bonito y lo más preciado que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sabiduría 7:7 dice, por eso supliqué y se me concedió. ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor nos conceda la sabiduría? Pedirla, pedirla. Dice Santiago, si alguien está, allí en Santiago 1:5, si alguien está falto de sabiduría, que pida y Dios le dará. Solamente que a veces nosotros decimos, oh, sí, necesitamos la sabiduría de Dios, hay que tener sabiduría de Dios, pero ¿cuántas veces de aquellas nos arrodillamos frente al Santísimo y le decimos, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame prudencia? ¿Y cuántas veces suplicamos por sabiduría? Porque cuando dice el Señor, al que pida se le dará, recuerdan en Mateo 7:7 en adelante, al que pida se le dará, al que toque la puerta se le abrirá, al que llame se le contestará. Es que nosotros muchas veces no pedimos, deseamos tenerla, pero no pedimos. Y escuchen cómo dice la palabra de Dios. Por eso supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prudencia va junto a la par con la sabiduría. Muy importantísimo. En el versículo 13, sabiduría capítulo 7, versículo 13, dice,
Sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Ese es un verdadero cristiano que ha encontrado esa perla, ese tesoro que el Señor tiene para él o para ella, y no solamente se queda ahí egoístamente sabiendo y con ese regalo en su mente y en su corazón, sino va y comparte. Eso es un discípulo misionero, discípulo que sigue a Cristo y misionero que va a compartir aquello que ha recibido de Cristo. Dice, sin engaño la aprendí y sin envidia la comparto. Por eso también tenemos que pedir al Señor que nos quite todo aire de envidia que puede haber dentro de nosotros mismos. A veces nos fijamos en los demás, cuántos envidiosos y envidiosas son, pero ¿no será que algo de aquello que juzgamos hay dentro de nosotros? Entonces tenemos que pedir al Señor que cambie esa envidia, que se transforme en sabiduría, que el Señor nos quite esa envidia y nos ponga en nuestro corazón la sabiduría que viene de Él y que la recibamos sin engaño. La aprendí y sin envidia la comparto. No escondo sus riquezas. Bendito sea Dios. Un discípulo misionero no esconde la riqueza del reino de los cielos, sino es que se alimenta, está junto al Maestro y también sale a misionar, que quiere decir salir a compartir, a hablar de Dios, hablar del amor de Dios, de ese mensaje, de esa buena noticia que el Señor ha hecho en nuestra vida. Primeramente con nuestro testimonio y número 2, con el anuncio de la palabra. Si nos quedamos solamente con el testimonio sin anuncio, dice el Evangelio Nuntiandi, por más hermoso que sea el testimonio, a la larga queda incompleto. Y si no viene con un anuncio explícito del nombre, de la doctrina de Jesucristo de Nazaret, muy importantísimo, entonces el testimonio junto con el querigma, junto con el anuncio de la palabra de Dios. Ni anuncio sin testimonio, ni testimonio sin anuncio, como ni oración sin palabra de Dios o palabra de Dios sin oración. Todo va de la mano. Todo va junto, una fe integral, no parcial, tomando lo que me gusta, sino una fe integral para así ser verdaderos discípulos, misioneros. El documento de Aparecida del CELAM en el 2007 en Brasil dice que habla mucho de esto, de hecho, de que los cristianos estamos llamados a ser discípulos misioneros, como decía el Papa Pablo VI, el evangelizado evangeliza. Si hemos recibido la riqueza de la palabra de Dios, la bebimos, pero también la compartimos. Eso es ser discípulos misioneros. Que el Señor Jesucristo nos ayude cada día a ser sus discípulos misioneros, que con valentía, con entusiasmo y con la fe puesta en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, salimos a dar testimonio de lo bueno que es el Señor, como dice el Salmo 34, versículo 9. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Oren por mí. Les invito a que le den a compartir a este video, denle suscribir a su canal de evangelización para que la palabra de Dios llegue a más personas. Me llamo Carlos Pauta y como dice ahí en número 624, que el Señor te bendiga y te proteja.